Ríe, reflexiona y quizás oféndete un poco con Sajorí. Sajorí es comedia irreverente, humor negro bien afilado y puertorriqueñidad sin filtros. Si disfrutas del sarcasmo, te ríes del absurdo diario y sabes que la vida en el archipiélago es un chiste que se cuenta solo, este libro es para ti. Lee, ríe y sobrevive. Consíguelo ya en archipiélagohistórico.com. Bueno, bienvenidos a una nueva edición de Archipiélago Histórico. Mi nombre es Ramón González Arango López. Esta ocasión tengo el gusto de conversar por segunda ocasión con la doctora Milagros Flores Román. ¿Cómo está todo? Saludos, Ramón. Yo, un placer de estar aquí nuevamente, agradeciéndote tu invitación nuevamente. El primer episodio que nosotros hicimos fue uno de los más brutales que yo he hecho a través de este podcast y que habíamos acordado hacer un segundo sobre las fortificaciones planeadas para la Cordillera Central que pudieron haber tenido un impacto significativo en la invasión de Puerto Rico en 1898 y desde ese entonces yo he estado ansioso por descubrir más sobre esto. Esa es una tesis que usted elaboró, me estaba comentando, hace 15 años atrás, ¿no? Esa fue mi tesis doctoral que yo comencé hace muchísimos años. La terminé recientemente, hace unos 5 años. Me tomé todo el tiempo del mundo. Y en el proceso me topé con esta información totalmente novedosa que no tenía ni idea y a mí misma me sorprendió que Puerto Rico tuviera una influencia belga en lo último que se propuso, que se quiso construir sistema de fortificaciones que se propuso para que se construyera en la isla. No se llegó a construir, lamentablemente, pero quedaron cientos de papeles, propuestas de sistemas defensivos y dentro de esos, del cual es uno de los temas que voy a hablar, y que es único en el Caribe. Yo no lo he encontrado, yo he estudiado o he comparado lo que tenemos aquí, el legado patrimonial militar, legado de la arquitectura militar española en la isla, comparándola con el resto del Caribe. No he encontrado ese caso ni en Cuba ni en ningún otro lugar del Caribe. Así que me parece que es algo que se le ha pasado, nos hemos pasado, lo hemos saltado y no lo hemos estudiado y reconocido correctamente como debería de ser. Gente, para que tengan una idea, la persona con la que yo estoy hablando ahora mismo es una especialista en patrimonio militar edificado, en historia militar, ha trabajado con el National Park Service en El Morro, ha trabajado en calidad de asesora y ha trabajado con la UNESCO. O sea, yo no hablo con cualquiera. Entonces, otra cosa que tengo que comentar es que ese episodio que nosotros hicimos anteriormente es el 130, se llama Las fortificaciones de los Antonelli en Puerto Rico, siglo XVI al XVII, con la autora Milagro Flores Román. Lo primero que me gustaría preguntar es, ¿cómo se enteró usted de que hubieron planes de fortificar la Cordillera Central de Puerto Rico? Bueno, como te expliqué, en las décadas que yo le he dedicado a este tema, es mi tema principal, trabajo con otros temas de patrimonio cultural, pero el que le he dedicado más tiempo y le seguiré dedicando hasta que la vida lo diga, es el de las fortificaciones y haciendo esta investigación donde he estado comparando el sistema defensivo de Puerto Rico con otros del Caribe, y varias decenas de planes de propuestas de reformas del sistema defensivo de Puerto Rico
que se propusieron durante la segunda mitad del siglo XIX, me topé con esta propuesta, una propuesta pues sencillamente genial. Entonces, propio autor era el capitán general de la isla y del cuerpo de ingenieros español en la isla, ingeniero Manuel Cortés y Agulló, somete esta propuesta, sometió dos, pero esta fue la primera en 1852, creo que fue. Y fue rechazada, pues, por razones financieras. Todos fueron rechazados por la misma razón. Pues una propuesta sumamente completa, y lo curioso es que él mismo dice que en ese momento, estamos hablando del 1850, la Academia Militar de Matemáticas de Española, que es la que daba formación a los ingenieros militares, los escritos y los estudios que dejó Henry Brialmont eran los textos de estudio de los ingenieros españoles durante la segunda mitad del siglo XIX en España. Entonces, ese diseño de Henry Brialmont, que es el más destacado de todas sus obras escritas y construidas, fue por la sencilla razón de que él construyó alrededor de la ciudad de Amberes, en Bélgica, lo que él le llamó un cinturón fortificado, que fue lo mismo que Manuel Cortés de Agulló, lo aplicó, esa teoría defensiva, a la isla de Puerto Rico, entonces utilizando el centro de la isla, el área montañosa del centro de la isla y parte de la cordillera central, aprovechando la topografía. Pero él mismo lo dice, o sea, no lo estamos inventando. En su propuesta él lo pone. El maestro Henry Brialmont ha sido el maestro de nuestros maestros. Entonces, él aplica ese cinturón fortificado que fue exitoso en impedir la invasión alemana a la ciudad de Amberes en Bélgica. Él lo aplica a Puerto Rico porque se esperaba ya para el siglo XIX una invasión de Estados Unidos a la isla. Eso se esperaba. Que las autoridades españolas, por las razones que ellos alegan financieras, continuaban rechazando y continuaban invirtiendo lo mínimo en las fortificaciones, prácticamente lo mínimo de mantenimiento, cuando ya la fortificación estaba colapsada. Era lo que se invertía aquí. Aquí no se construía, ni se reparaba, ni se construyó nada nuevo, excepto dos estructuras militares de las decenas que se sometieron. Nada, sin pena y sin gloria. La propuesta pues fue rechazada. Todas fueron rechazadas. Llega a final de siglo, en 1897, tiene lugar el derribo parcial de las murallas. Para colmos, se abre una brecha en el cinturón de muralla de la ciudad. Y entonces, inmediatamente, el próximo año viene la invasión norteamericana. O sea que era ya, pues, algo que inevitable y que se esperaba. Que me perdonen los compañeros, los amigos reunificacionistas que les encanta este podcast, pero si podemos caracterizar a la administración española en Puerto Rico del siglo XIX de algo, es de incompetente y de mediocre, porque es que militarmente hablando, después de todo lo que usted me está diciendo, no haberle dado dinero a Puerto Rico para esto, no haberle dado fondos, no haber aprobado este tipo de mejoras a fortificaciones militares, eso no se puede catalogar de otra forma. Eso es lo que es. Bueno, hay que ver todo, hay que ver, ¿verdad? Hay que analizar todos los ángulos, pero al final llegamos a la misma conclusión. Ok, ajá. Pero hay que analizarlo de todas maneras. Estamos Sí. hablando de España desangrada, ya habían perdido a Cuba. Cuba y Puerto Rico eran las últimas dos colonias que le quedaban. Ya Cuba estaba perdida, le quedaba a Puerto Rico. Era inminente una invasión. Y encima está la situación, obviamente, de el interés de las naciones en el Canal de Panamá, obviamente. Entonces, y empezando por Estados Unidos. Y entonces, pero aún así, lo curioso es, en el análisis que yo hago, en la investigación de mi tesis doctoral, de hecho que es de dominio público, y el que le interese consultarla, lo que tiene que entrar es en la Universidad Complutense, donde sea que estén las tesis doctorales, y eso sale, porque es de dominio público.
Y el estudio es bien extenso, bien exhaustivo, inclusive yo analizo con estadística, hago unas tablas donde yo contabilizo las fortificaciones que hay para ver si Ujú. es verdad cuántas tenemos y con cuántas terminamos. Y cuántas se mejoraron, cuántas se repararon. Y es que no hay forma, 2 más 2 son 4, no hay una inversión. Y lo dicen los informes, o sea, cuando uno analiza todos los informes de reparación y las cuentas de reparación, sale que solamente se reparaba lo que estaba ya colapsado, porque estaba agrietado, el muro se había venido abajo, se colaba el agua, o sea, no se podía vivir ahí y no se podía operar, pero no se mejoraba nada. Así que era el mínimo de inversión, o ya ellos anticipaban el final que todos conocemos y estaban eh, sencillamente esperando ese desenlace, Ujú. pero vamos a suponer que esa propuesta sí era muy onerosa, pero es que hubo otras decenas de propuestas de costo más económico y tampoco las aprobaron. Mm. A que no Mire, importa quién sometiera la propuesta, ninguna fue aprobada. tengo un par de preguntas y un par de comentarios ya en base a lo que ha dicho. Los que escuchan este podcast saben que yo he dicho en muchas ocasiones soy un fiebre de la historia militar. De todo lo que yo toco en este espacio, esto es lo que más me gusta a mí. Dicho eso, ok, me comenta de que había un conocimiento de que eventualmente los Estados Unidos iban a invadir a Puerto Rico. ¿En dónde usted encontró esos comentarios? De específicamente, o sea, porque yo desconozco el dato de que ya las autoridades en Puerto Rico sabían a mitad del siglo XIX que Las, au- eventualmente los Estados Unidos iban a invadir. A las invadir. autoridades españolas, acuérdate que todavía estamos bajo la colonia, las Sí. autoridades españolas, Ujú. pero obviamente por los mensajes que reciben de los gobernadores, las autoridades de la isla. Lo vas a encontrar durante el centenario de la guerra hispanoamericana, o sea, en el 1998, dieron en España una serie de eventos académicos, entre ellos un congreso, que fue un magno congreso donde hubo representantes de pues, Filipinas, Estados Unidos, Puerto Rico, Cuba, etcétera. Y eso dio pie a un hallazgo muy importante porque en el archivo, esto fue auspiciado por el Ministerio de Defensa, en el sótano del archivo militar del Ministerio de Defensa en Madrid, Ujú. aparecieron unas cajas, unas cientos de cajas, que ellos mismos no estaban claros si pertenecían a Cuba o pertenecían a Puerto Rico, por el hecho de que al azar abrieron una o dos y encontraron que decía San Juan Hill. Y claro, esto está en Cuba, ¿no? Pero como decía San Juan, ellos no estaban seguros y aprovecharon que estábamos los dos representantes que nos seleccionaron para dar las conferencias de Puerto Rico, que era el anterior historiador oficial de Puerto Rico, que en paz descanse, Luis el doctor González Luis Vale. González Vale, y esta servidora fuimos los que representamos a Puerto Rico en ese congreso. De hecho, yo pertenecí a la comisión porque en ese momento yo estaba con National Park Service trabajando. Ujú. Esa comisión trabajó casi por 6 o 7 años antes preparando ese evento. Y el coronel que estaba a cargo de esa división nos llamó aparte y nos dijo, hay unas cajas que han aparecido y tenemos dudas. Y como ustedes son de Puerto Rico, ya hemos consultado con colegas de Cuba, pero nos falta consultar con expertos que sean de Puerto Rico para corroborar de dónde es eso. Y cuando bajamos al sótano y lo primero que salieron, pues fue una maravilla, fueron todos los telegramas que nosotros dábamos por perdidos, Wow. intercambiados entre el general Miles y el general Macías Mm. sobre la negociación de la invasión. Imagínate, estamos en el Congreso conmemorando los 100 años de la guerra hispano-cubano-americana y de momento nos damos con este descubrimiento de estas cajas que eran inéditas, estaban sin catalogar. Entonces, nosotros les dijimos, mire, esto es el descubrimiento del siglo. O sea, en ese momento eran 100 años, pues era el descubrimiento del siglo con relación a la guerra hispanoamericana, pero había documentación no solamente de la guerra hispanoamericana,
Había documentación con relación a Puerto Rico del Grito de Lares, había documentación hasta el siglo XVIII en adelante, hasta la guerra hispanoamericana. Inclusive había información, una poquita, pero del ataque inglés. Así es que eso pues fue un proyecto bien bonito que yo tuve la fortuna de participar en él junto con el doctor González Vale, que lo coordinamos. Se buscó fondos del gobierno de Puerto Rico en ese momento y a través de la oficina del historiador en ese momento, con los fondos que se lograron aquí y a través de un convenio con la Universidad de Puerto Rico, porque la avanzada fue el doctor González Vales, esta servidora y un pequeño grupo de profesores del Departamento de Historia de la UPR, fuimos, la dimos el archivo porque en aquel momento era muy pequeñito, no es donde estaba hoy en día. Ocupamos todos los puestos e hicimos un preinventario para saber con cuánta documentación era que había ahí, cuánto iba a costar ese proyecto, porque había que calcular cuánto iba a costar escanear cada documento, cada mapa, cada manuscrito y a ver si podíamos lograr los fondos. Nuestra idea era digitalizar todo eso y hacer una publicación para que eso se divulgara y se logró. Esa documentación está digitalizada y lo que hoy en día, si entras en la página del Ministerio de Defensa, esa digitalización fue gracias a que Puerto Rico logró buscar sus propios fondos para digitalizar esta documentación del archivo del Ministerio de Defensa. Entonces fue un proyecto donde hubo un beneficio mutuo. Ellos lograron la digitalización de estas 120 y pico de cajas con miles de legajos y nosotros recuperamos esa memoria documental de nuestra historia que dábamos pues desaparecida, porque en nuestro archivo general la historia tiene muchos tropiezos. Así es que de ahí, en esos fondos, es que está toda esta documentación. Y yo siempre he exhortado, sobre todo estudiantes de historia o de cualquier otra materia que les interese el tema y documentación inédita nueva, esos fondos están ahí y están ahí para que se lean y para que se estudien. Pero lo que quiero saber específicamente es en dónde usted encuentra mención de planes de invasión para Puerto Rico a mediados del siglo XIX. Estamos hablando de la década de los 50. Mira, específicamente yo no me voy a acordar en la página ahora mismo, pero Claro. todo eso está citado en notas al cárcel en mi tesis doctoral. Así es que todos los bandos, todos los informes de los gobernadores, lo curioso es, yo la introducción que le doy al 19 es que es un siglo de contraste y de contrasentido. Porque los gobernadores en sus informes que están obligados a enviar a Madrid de lo que está aconteciendo en la isla y parte de eso es información de inteligencia militar, de qué está pasando en la isla. Los gobernadores están diciendo, tenemos una serie de actos sediciosos, tenemos una serie de revueltas, pero la población es totalmente fiel a la madre patria. Entonces, ahí hay un contrasentido porque por un lado hay muestras y evidencia de sedición y de revuelta, pero por otro lado el gobernador dice, pero todavía somos fieles a la madre patria. Y entonces indica las revueltas que hubo, famosas del siglo XIX, inclusive dentro del estamento militar, la revuelta de los artilleros. Los mismos artilleros se levantaron en armas contra el gobierno, el grito de Lares, revueltas de esclavos, todos estos movimientos sediciosos, todas estas sociedades secretas y eran perseguidas también. Pues los gobernadores tienen que dar informe de cuál es la situación, si va aumentando y coinciden que sí, que había alerta. Ellos estaban alertando constantemente a las autoridades españolas en Madrid de que había que invertir en la fortificación, o sea, en la defensa. Algunos indican fortificaciones porque ellos lo que están expresando es una invasión de afuera por mar, pero también están indicando que internamente en la isla hay grupos secretos sediciosos. Entonces, de ahí es que surge este nuevo concepto de defensa moderna, que ya no era época de construir castillos
Eso ya había pasado, estaba obsoleto dentro de la arquitectura militar. Ahora lo que se construían eran baterías, lo que se recomendaba era y lo que estaba funcionando en el resto del mundo europeo. Baterías costeras que aparte de que eran menos onerosas construirlas, eran más efectivas porque lo que iba a funcionar ahí, aparte de la guarnición que estuviera localizada ahí, era la artillería, que era una artillería moderna de ánimas rayadas y de retrocargas, que eso también es una novedad tecnológica del momento. Mire, Entonces, disculpe que tengo dos comentarios. Usted ha hecho unos fantásticos, unas aclaraciones y unos comentarios aquí fantásticos. Lo primero, menciona sociedades secretas. Yo recientemente produjo un episodio junto al historiador Nelson González Mercado, que descubrió unos archivos concernientes a una serie de arrestos que se hizo en el barrio Yaurel. Sí, el barrio Yaurel de Arroyo en 1895 de una sociedad secreta que se llamaba la Torre del Viejo. Y esa Torre del Viejo tenía varias, vamos a llamarle, sucursales alrededor de Puerto Rico. Ellos interceden con esta gente. Anyway, ese episodio está. Pero nada, hago el comentario para que la gente vea eso, esos movimientos sediciosos y esas amenazas eran reales, no eran inventadas por la oficialidad española. Entonces, eso se discute en un libro que yo lo tengo aquí. Se llama La Torre del Viejo, el libro del historiador Nelson González Mercado. En el prólogo, otro historiador que escribe ese prólogo se llama doctor Arturo Bert Carmona. Él hace un comentario que yo nunca había visto. Él menciona el detonante para este cambio ocurrió en 1825 cuando unos barcos con insurgentes venezolanos desembarcaron en Aguadilla. O sea, la Gran Colombia. Probablemente eran venezolanos, pero para ese entonces era parte de la Gran Colombia. Era real. Sí, esa es la introducción que yo trabajo en esta investigación que yo hice. El siglo XIX es todo lo contrario al siglo XVIII. En el siglo XVIII, con el ataque inglés, que de hecho fue el último ataque que sufrió Puerto Rico, donde la isla fue una defensa de territorio. Después del ataque inglés, aquí no se invirtió, no hubo ninguna mejora. ¿Te está gustando este podcast? Si es así, suscríbete para no perderte ningún episodio nuevo. Sigue a Archipiélago Histórico en las redes sociales y visita archipiélagohistórico.com para más contenido exclusivo. No olvides dejar un buen review si te gusta el podcast y compartirlo con amigos y familiares. Gracias por tu apoyo y por ser parte de esta comunidad. De vuelta al episodio. Las fortificaciones se dejaron sencillamente decaer y el mismo capitán Ángel Rivero en su libro de la Crónica de la Guerra Hispanoamericana, él lo dice. Aquí ni siquiera se daban prácticas a la guarnición, prácticas de tiro, porque no había munición, no habían armas, no había nada. Las fortificaciones estaban obsoletas, los muros estaban que se caían. En ese momento hubo, sí, aparte de estas dos estructuras que se propusieron y se construyeron, que una fue el Fortín de Vieques, y no es que se construyó desde cero, porque el Fortín de Vieques ya existía del 18, es que se reconstruyó, o sea, se mejoró según en el 19. Y la segunda fortificación que sí se construyó estilo moderno fue en la batería de Santa Teresa, que está localizada dentro de las obras exteriores del Castillo San Cristóbal y se construyó en 1897. Pero todo el resto de las fortificaciones, todo el resto de las propuestas que se sometieron empezando desde 1852 hasta tan tarde como el 1896, sencillamente se quedaron sobre papel. Con eso es que yo concluyo mi investigación. Pero la existencia y el reconocimiento por parte de las autoridades españolas de que el siglo XIX, el ambiente y la fidelidad de la isla había cambiado radicalmente de una isla totalmente fiel a la corona a una
a una isla sediciosa, a un ambiente sedicioso, eso estaba reconocido y hay cientos de documentos manuscritos donde se plasma a sí mismo. Yo doy varios ejemplos en mi tesis, puedo buscar aquí, por ejemplo, pero los gobernadores a sí mismos lo indican y Esa dan, tesis dan está en informes. academia.edu, disculpe. No, y tienes que entrar en Ajá, la Universidad Complutense de Madrid, navegas donde estén las tesis que ya están defendidas ajá. y ahí están las que son de dominio público, están ahí. Te imagino que tiene que buscar bajo y nombre Flores Román y aparece en la tesis. Entiendo. Y yo te puedo enviar el enlace, Sí. pero es todo ese estudio y toda esa documentación está citada y está reconocida en documentos, en correspondencia de los gobernadores y capitanes generales de Puerto Rico, porque es que esa era la justificación para ellos pedir que se mejoraran las defensas. No había otra justificación, no era mejorarlas por mejorarlas, sino había una amenaza. Sí. Obviamente, en Madrid, las autoridades en Madrid no le iban a hacer ningún caso. Y la amenaza era o un ataque interno sedicioso de carácter sedicioso o un ataque del exterior que obviamente iba a ser un ataque por mar en ese momento que estamos hablando. Así es que, y sí, ambos eran reconocidos. Creo que lo encontré. Este se llama el Sistema de Fortificaciones de San Juan de Puerto Rico, siglo XIX. Pues ahí está. Este dice tesis y disertación 2021. ¿Sabes? Debe ser esa, sí. No. ¿Aparece mi nombre? Sí, Ok, sí. sí. Pero mire, otro comentario que quería hacer, yo no dudo para nada de planes estadounidenses temprano o a mediados del siglo XIX de invadir Puerto Rico, porque yo estuve cogiendo una clase cuando estaba terminando el bachillerato en historia en UMass Lowell y decidí hacer como que una especie de investigación en la Guerra Civil estadounidense. Hubieron unos planes, unas confabulaciones entre la Confederación, o sea, los estados sureños y dos estados del norte de México para unirse. Estos estados del norte de México querían separarse del estado de México y integrarse a los estados confederados del sur. Y creo que eran León y Coahuila. Eran esos dos, León, Coahuila, Hidalgo, no sé si es León y Hidalgo, pueden ser que sean tres, no me acuerdo bien de los detalles, pero estamos hablando de la década de los 1860. O Es sea que que... ese siglo XIX es un siglo convulso. Ujú. Pero empieza desde principios del siglo de 1800, cuando ya empieza la Gran Colombia y todos esos movimientos revolucionarios. De hecho, Puerto Rico era los presos políticos del Caribe que pues eran sentenciados y los que los apoyaban en España, que eran sentenciados, pasaban por Puerto Rico como castigo. Los cubanos, los venezolanos pasaban por Puerto Rico antes de ser enviados a Ceuta. Ceuta era el destino para los presos políticos del Caribe. Yo presenté hace, creo que fue 2 años, en un congreso en Ceuta, Ujú. y esa fue mi investigación, Puerto Rico dentro de la ruta de los presos políticos del Caribe hacia Ceuta Ajá. y cómo ellos evaluaban y analizaban el castigo de lo que ellos entendían que era traición a la patria, que traicionar a la patria Ujú. era más grave que matar a un ser humano. Por matar a un ser humano te podían dar, qué sé yo qué, 5, 10 años si acaso, pero si tú atentabas contra la patria era, Tortura y no, encarcelamiento. era pena de muerte, Pero sin opción ya. muchos de los arrestados de la Torre del Viejo de Añasco terminaron en el Ceuta también. Sí, sí, sí. Entonces yo di muchos ejemplos y el ejemplo donde la sentencia Sí. dice, hay unas sentencias ahí, pues yo no quiero decir que son cómicas, pero porque obviamente no sería lo correcto, pero contrasta cómo España evalúa el delito y el valor de la vida humana. Que una persona que mata a otro de una puñalada, así porque sí, pues vamos a perdonarlo, pero si
atentaste, si te probaban o ellos entendían que habías cometido algún delito o algún tipo de espionaje automáticamente ya estabas sentenciado a pena de muerte inmediata, y allí estaba el paredón donde moría. Ahí fue el lugar o sea que sí, Puerto Rico participó de todo ese movimiento sedicioso desde el principio del siglo XIX hasta el final, porque una de las razones que influenciaron en la forma en que se efectuó finalmente la invasión de Estados Unidos a Puerto Rico, que todo el mundo esperaría que la invasión se hubiese dado por San Juan, ¿no? Por la capital. No, se dio por el sur, pero eso tiene una razón de ser, y hay un personaje con nombre y apellido que se llama Henry Howard Whitney, que fue el espía norteamericano que se infiltró como haciéndose pasar por un inglés a través de San Tomás, y fue el que recopiló toda la información de logística militar y preparó los 2 mapas. Son 3, pero el tercero está desaparecido, pero 2 de ellos son parte de la colección del National Park Service, que está localizada en el Castillo San Cristóbal. Son mapas originales. Y lo curioso es que son unos mapas que desde el punto de vista informático son una obra de arte, porque tiene todas las anotaciones a mano del propio Henry Whitney, donde él analiza toda la costa, sobre todo da la casualidad que la costa sur, la costa que se destaca en el 19 por ser las mentalidades liberales, y estaban a favor de los norteamericanos, en contra de la administración que se daba en la capital. Pues ellos reciben con brazos abiertos esta invasión y apoyan la invasión. Ya Henry Whitney toma anotación de eso y dice, inclusive da los nombres y los apellidos de la familia que él sabe que van a apoyar y a recibir los soldados americanos. Y está así plasmado, inclusive hasta la isla de Vieques. ¿Eso está digitalizado? Sí, está digitalizado ahí. Pues lo voy a buscar. De hecho, esa fue la presentación que yo di en el Congreso del 98 en Madrid, y eso está digitalizado porque eso publicó el Ministerio de Defensa y está dentro de todas las ponencias del evento, y eso está digitalizado, me consta. Te voy a enviar los enlaces, que eso está digitalizado. Se llama CCDEN, que en aquel momento era la editorial del Ministerio de Defensa, y ahí están todas las ponencias, y está pues el estudio que me tocó hacer de quién era este joven, porque era muy joven en ese momento, Henry Whitney, que fue tan audaz de infiltrarse y De hecho, lo capturaron. Sí, lo capturaron, pero es que era muy inteligente y, bueno, yo creo que tenía un coeficiente muy alto, porque escribió inclusive tratados de espionaje. O sea, un tratado, cómo utilizar la bicicleta para espionaje. Ese es uno de los tratados. Él fue graduado de West Point Academy en Nueva York. O sea que era un muchacho brillante, joven, y él era el que le pasaba. O sea, recomendó al general Miles que en vez de hacer la invasión, efectuarla por San Juan, donde las autoridades van a estar esperando, y aunque las fortificaciones estuvieran en mal estado, no importa, había una guarnición. Pero en Guánica no había absolutamente nadie, eso no se esperaba. Ellos entraron como Juan por su casa. Bueno, lo que había era un destacamento de caballería, pero intercambiaron 2 o 3 tiritos y se fueron. Mira, en mal estado, con artillería pésima, desorganizado y sin ninguno o mínimo entrenamiento, porque eso lo dice el mismo general, capitán Ángel Rivero, que sencillamente en términos militares la isla todo estaba en estado obsoleto. Yo había leído un par de libros sobre la guerra hispanoamericana, porque hay muy pocos libros que tocan el tema. Uno era de David Trask. David Trask, sí, estuvo en el Congreso. De hecho, sí, yo sé del Congreso que usted dice, porque en Dialnet está la copia en PDF del journal que se hizo. Sí. Es tan interesante también, ahora que menciono lo de Ponce, Ponce era más cosmopolita, tenía más población que en San Juan, tenía más poder. Económicamente, era una ciudad pues con un nivel económico superior, ideas liberales fluían
Ujú. fluían en Ponce, a diferencia de la ciudad que continuaba siendo una ciudad de mentalidad más castrense en ese momento, era que el gobierno militar estaba centralizado en San Juan. Sí, 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 pero un dato que la gente no conoce es que no solamente llegaron a Guánica, también llegaron a Arroyo y también Bueno, es enviaron, que, ajá, claro, es que la invasión, o sea, ellos cruzaron la isla de sur a norte, sí, aunque aunque hubo escaramuzas, e inclusive en la guerra de Asomante, bueno, la guerra de Asomante no, el incidente de Asomante, sí hubo vidas que se perdieron, no las estoy minimizando, pero realmente el rechazo fue mínimo, mínimo, contrario a si hubiesen entrado por San Juan, donde ya las autoridades los estarían esperando y estarían buscando recursos de toda la isla, estarían convocando a los voluntarios, a la milicia, a todo el mundo que fuera a apoyar a San Juan, como se hizo en la guerra, en el ataque del 97. pero los Pero voluntarios no eran pocos tampoco. no, no eran pocos, pero tampoco estaban bien armados, tampoco vamos a decirlo así. Mm. Pero, y otro factor que es el que yo traigo a colación en el tema de las regiones fortificadas de Henry Brialmont, y es que lo que Henry Brialmont propone en su primera propuesta de reformas al sistema defensivo de San Juan era aplicar la teoría, lo que Manuel Cortés y Agullo, perdón, propone en su propuesta de reformas defensivas del año 1852, porque posteriormente hace otras más cortas, de hecho le llama reducida, propuesta reducida. Este, eh, Él propone que sencillamente la ciudad de San Juan estaba obsoleta y que los castillos estaban obsoletos, la artillería estaba obsoleta, que no se debería de invertir ahí nada. Entonces, sí propone que el litoral de la isla era el que se debía invertir y establecer ahí lo que, inspirado en los cinturones fortificados de Brialmont, crear y él le llamó aquí regiones fortificadas. Y esas regiones fortificadas es sencillamente, la isla de Puerto Rico es prácticamente un rectángulo. Si tú colocas un primer rectángulo más pequeño que sea costero, ahí tienes un primer cinturón. Si haces uno más pequeño reducido ya en las faldas de la montaña, ya tienes un segundo cinturón. Y si haces un tercer, inclusive hasta cuarto cinturón, ya más a las alturas de la cordillera central, específicamente donde se concentre ese rectángulo, se vaya cerrando en el área de lo que hoy en día es Orocovis, que en aquel momento se llamaba Barros, y ahí construir el cuartel general, que entonces para poder llegar de la costa, por donde quiera que fuera el puerto que el enemigo invadiera, desembarcara, tendría que subir y tendría que salvar cada uno de esos 3 o 4 cinturones defensivos, que era una cadena de cuarteles colocados a cierta distancia. Normalmente la distancia la miden por días. Ellos dicen a un día o a 2 días caminando uno del otro. Y entonces eso formaba rectángulos más pequeños, concéntricos. Y en el centro, arriba, en el centro, la parte más alta, en Barros, estaría el cuartel general, donde ellos se acuartelarían en caso de que esa invasión lograra salvar y cruzar cada uno de esos 4 obstáculos, de esos cinturones. Pero que en lo que eso sucedía, si la distancia entre cada cinturón al otro era 1 o 2 días, eso daba tiempo a que llegaran refuerzos de Cuba o de Madrid, era lo que ellos calculaban. Y entonces da la casualidad que esa propuesta, esos cinturones, están localizados en esa ruta, hubiesen protegido esa ruta, que fue la ruta que siguió la invasión norteamericana de Guánica, cruzando la cordillera hacia el norte, pasando por el Asomante, ahí bonito, hasta el objetivo final era llegar a San Juan. Pero eso nunca se construyó. Entonces la avanzada norteamericana, las tropas norteamericanas, y siguieron su curso y llegaron al Asomante, o sea, hicieron una escaramuza, Yauco, etcétera, al Asomante. Pero ya en el Asomante ya la guerra se había acabado y pasa que ellos no se habían enterado. Pero un detalle bien importante de las amantes es que no hubo una rendición. Mucha gente piensa que sí, pero no la Sí. hubo. O
O sea Por que, eso es que se le llama la batalla de las Somantes. Y sí, hay un monumento muy módico pero significativo allí, que, que si, como explico, si esta propuesta que sometió el ingeniero militar en su momento se hubiese considerado, aunque hubiese sido más reducida, otra hubiese sido los resultados de esa invasión porque no hubiese sido tan fácil. no. No, no hubiese sido tan A lo fácil. mejor no hubiesen llegado ni siquiera a las Somantes, hubiesen tenido que quedar en Yauco y no hubiesen pasado de Yauco hacia arriba. Con todos estos obstáculos de esta red de cuarteles, Sí. uno apoyando al otro, más la ayuda de las milicias y de los voluntarios, la historia hubiese sido un poco diferente, no hubiese sido tan fácil. Pero la inteligencia que recaudó este Whitney es tan significativa, sobre todo con eso de Ponce, que a Ponce los norteamericanos estaban tan seguros de que no iban a tener que disparar un solo tiro allí, que lo que hicieron fue enviar a como 3, 4 oficiales encabezados por un ensign, que es un alférez, que es un oficial de menor rango, para pedir la rendición de la plaza. Así de seguro estaba esa gente de que lo iban a capturar sin ningún tiro. Si tú tuvieras la oportunidad de ver ese mapa en algún momento que puedas, en el Castillo San Cristóbal, están los dos, son parte de la colección, que hay que pedir, o sea, hacer cita y pedirlo, Ujú. y ver las notas de Whitney, donde él inclusive añade los nombres de las familias con que el ejército norteamericano podía contar con ellos. Y así de certera fue la información de logística militar que él pudo recopilar, porque todavía eran familias y la mayoría eran familias prominentes. Pero aquí hay un ángulo que yo no sé, usted me confirma si se ha investigado, que yo le he dicho en muchas ocasiones en este podcast, en cuál medida se ha estudiado la inteligencia tanto española como criolla para facilitar la invasión norteamericana o en el caso de los españoles para retardarla. Porque se sabe que hubo un sector autonomista importante en el oeste de Puerto Rico, en San Germán, que cooperaron significativamente con las autoridades estadounidenses. ¿Hay un estudio sobre esto? Fíjate, tu pregunta es bien interesante porque por lo menos yo no lo conozco. Sí está el estudio que se hizo de Whitney por el Ajá. hecho de que Park Service tiene los mapas, es el que posee los mapas, y los mapas en sí son un informe militar visual, donde inclusive él va marcando y él va anotando y van haciendo sus notas. Y eso obviamente con el análisis y el estudio de quién era Whitney, que o sea, que existió, y esa era se preparó, fue adiestrado para eso, era un espía formalmente graduado de West Point Academy en la ciencia, la disciplina del espionaje. Ahora, un estudio similar desde el punto de vista local o español, no formalmente así, por lo menos yo no tengo conocimiento. Están los documentos dispersos, están los manuscritos dispersos de los gobernadores de la isla y autoridades militares de la isla que escriben a las autoridades en Madrid indicándole está sucediendo esto, está sucediendo lo otro, y con eso justifican la petición constante de ellos de que les den ayuda para mejorar la defensa de la isla, pero no es un personaje indicando lugar, nombre, qué está sucediendo, o sea, bien, de forma bien genérica, general, dando, sí, aquí hay sedición, no están explicando dónde exactamente, hasta que ocurre la sedición y hasta que ocurre el incidente, entonces sí, se hace una investigación y los identifican. Si las investigaciones fueron, ¿verdad?, justas o no, eso es ya otro tema, pero siempre identifican a personas que participaron en esa sedición, pero no hay un estudio a priori de cómo es que eso se efectúa. Hay un libro. Entiendo yo que hay estudios parciales Sí. y que a lo mejor si se analizan todos juntos se puede producir un estudio más completo e identificar cuál era el modus operandi en general de cómo se comunicaba una sociedad con la otra, si es que se comunicaba, y cómo se apoyaba una con la otra, si es que era así.
y aquellas que lo lograron sin ser descubiertas y ser castigadas, ¿no? Pero pienso que es un tema que valdría la pena apoyarla más. Pero un detalle, según digo eso, que es mi opinión muy personal, también digo lo otro, que hace falta mucha investigación que no se hace. Ahora yo entiendo por qué. La mayoría de estos documentos en Puerto Rico deben de haber documentos en archivos personales, en archivos locales que no se han identificado bien correctamente desde el punto de vista de inteligencia. A lo mejor aparecen clasificados bajo otro tema y entonces pasan desapercibidos. Pero entiendo también que los archivos españoles no todo está catalogado y no todo está digitalizado. Hay que ir allí in situ y pedir los documentos y hay que analizarlo, y entiendo que eso es algo oneroso que requiere tiempo, dinero y sobre todo los conocimientos para entender, ¿no?, la paleografía, aunque el siglo XIX es una escritura, ¿verdad?, en general bastante fácil de poder transcribir, pero yo entiendo que eso es un impedimento tal vez principal. Ahora, en el mundo digital que vivimos hoy en día, pienso que hay bastantes documentos ya digitalizados, pero que no se efectúa la investigación que debería hacerse. No sé si es falta de interés o es la combinación de la falta de los recursos financieros para llevarla a cabo o el tiempo, una combinación de todo, pero pienso que hay bastante tela para cortar en ese tema. Yo creo que también es una falta de originalidad, que decirlo así también. Muy poca originalidad. También podría ser. Sí. Piensa que ya, es que a veces tendemos la idea de pensar que ya todo está dicho y que ya todo está escrito. Y de momento nos encontramos con una sorpresa. Modestia aparte, si necesitan estudiantes de historia, necesitan temas de investigación, envíame un mensaje, envíame un correo electrónico y yo Mira, un montón de cosas que se pueden buscar. Yo no sé si todavía existe, como yo estoy ya fuera de la academia, inclusive estoy, sigo investigando siempre. También estoy ya jubilada de Park Service. En aquellos años, nosotros logramos en Park Service establecer un programa en convenio con el Departamento de Historia de la Universidad de Puerto Rico, donde a los estudiantes que eran del Departamento de Historia, nosotros los contratábamos y le dábamos una plaza part-time como estudiante de estudio y trabajo. ¿Para qué? Para mantener que se pudiera ellos tener un ingreso a tarea parcial, pero el trabajo que estuvieran haciendo fuera en historia y a nosotros precisamente fuera en historia militar. Me hubiese encantado tener una oportunidad Y como tuvimos muchísimos estudiantes que hoy en día son historiadores y son profesores de la universidad que pasaron por ese programa. Y era un programa que corría todo el año, no era un programa solamente de verano. Y los estudiantes eran recomendados por el director del departamento de historia. O sea que tenía que tener un estudiante que tenía que estar matriculado fidedignamente. Si no se matriculaba, pues no se podía contratar y tenía que trabajar en tema militar. Y el trabajo se hacía en el archivo militar del Castillo San Cristóbal, catalogando toda nuestra documentación. Pero yo estoy segurísimo de que en Washington DC, en algún lugar, tienen que haber unos archivos concernientes al aparato de inteligencia y a su funcionamiento en Puerto Rico previo a su invasión. Tiene que existir en algún lugar. Tiene que estar. Eso es correcto. Te voy a decir aún más. En los National Archives está el Record Group, creo que es el 86, pues todo lo que ellos copiaron, que pudieron copiar de los archivos españoles, pero no es el único archivo norteamericano que tiene información relacionada a España o Puerto Rico durante la época colonial. Y aprovechando que este podcast es internacional, a ver si los estudiantes se animan, estudiantes de historia. Carlisle Barracks en Pennsylvania tiene un archivo que tiene mucha información relacionada con Puerto Rico de esa época y principios del siglo XX de las bases militares. Nosotros recopilamos, no digo todo, pero información para nuestros proyectos y hay copias depositadas en el Castillo San Cristóbal, en el archivo,
pero quedaba allí. Yo entiendo que eso fue pues hace ya unas décadas, y ese archivo fue ampliado a unas facilidades nuevas. Así que yo imagino que eso debe estar, o si no catalogado, debe estar en mejores condiciones Oh. de cuando nosotros estuvimos allí. Y yo lo he divulgado en varias ocasiones, pero es como tú dices, ahora digo yo, no hay como un interés de trabajar este tema. Ahora mismo lo estoy viendo aquí, Carlisle Barracks, home of the U.S. Army War College. Sí. Wow. Pero mire, en un libro del historiador Carlos Rivera Vélez, que yo lo miré hace ya, yo creo que más de un año, para producir un episodio en este podcast, él incluía, ese libro es sobre el ciclo de recreo de San Germán, él incluyó una carta que envió uno de los capitanes generales al ministro de Ultramar o Defensa en España. Ustedes saben cuál es la posición específica. Diciendo que había unos reportes de que un doctor de Cabo Rojo que vivía en Mayagüez, Ramón Emeterio Betances, recibió unos oficiales de la Armada de Guerra de los Estados Unidos en su casa que habían atracado en la bahía de Mayagüez. Obviamente, uno no puede siempre tomar esto por sentado, puede ser una exageración, puede ser un invento, pero a mí siempre me ha interesado averiguar si hay hay algún documento en el US Navy o algo que te diga cuáles embarcaciones estuvieron en el Caribe y cuándo, porque a mí me gustaría corroborar si en efecto hubo una embarcación del US Navy que atracó en algún punto del siglo XIX en la bahía de Mayagüez, cuyos oficiales se bajaron y tuvieron una cena Pues, con un tal pues, Ramón Emeterio pues, Betances. pues es que tienes que irte al archivo correspondiente, ahí tienes que irte al Naval Backyard que está en Annapolis, creo que es, en ¿Neighbor Washington, qué? el Naval Academy, que está, creo que está en Annapolis. Ese Sí. archivo que está de la Marina está en Annapolis. El de la guerra, el de Ministerio de Defensa está en Carlisle, y entonces los National Archives están en Washington, D.C. y en Maryland, porque están en, ¿cómo se llama esto? Es Washington, D.C., pero ya cae dentro de la parte esa que estás buscando ahí, las tres divisiones de defensa: Marina, Ejército. Y entonces buscar, puede haber una referencia cruzada, podría decir que hay cruzada de estos temas, pero es que, como digo yo, no todo está digitalizado y hay que ir al archivo y sacar el documento, porque inclusive si el archivo estuviera catalogado, no necesariamente está catalogado bajo ese enfoque, puede estar catalogado como otra cosa, y hasta que tú no leas el documento dices, espérate, pero si es que aquí dice que, y se no, con este señor que dice aquí el documento, que se llama Emeterio Betances, que a lo mejor si un norteamericano lee ese nombre no le dice nada, pero un puertorriqueño va allí y dice, cenó con Betances, ya sabe que ahí hay un corte de inteligencia militar. Sí, no, y lo dice bien claro en la carta, en el reporte. El doctor Ramón Emeterio Betances recibió Y oficiales de la Marina Guerra estadounidense en su casa. entonces, ¿Qué? ya tú sabes que si eso dice el documento español, o sea, la referencia que Carlos te da en su libro, Ajá. es del documento generado por las autoridades españolas. Tú sabes que los norteamericanos, por ley, por regulación, también tenían que someter un informe. Así que tiene que haber la contraparte norteamericana de esa actividad que se llevó a cabo, aunque le ponga el título que le ponga, según las órdenes que tuviera. Pero Tiene eso es que haber bien ese fácil. informe. Eso es bien fácil. Lo que hay que hacer es No es identificar. tan fácil cuando no lo han encontrado, así es que algo hay ahí para buscar. Sí, pero También los documentos se pierden, déjame decirte también. bueno, pero lo que estoy pensando es, habría que identificar si hay un listado de embarcaciones operando en el Caribe para esas fechas y después de eso ver si existen los logbooks de esas Exacto, embarcaciones. porque obviamente si tienes la fecha y tienes el lugar, pues es más fácil y más seguro de que puedas encontrar el logbook y no bajo un nombre. Betance, Ujú. porque Betance no va a significar nada para ellos en términos de catalogación. ¿Entiendes? A menos que haya sido un proyecto. Cuando catalogan un libro es diferente.
o un ensayo, un manuscrito, pero cuando es un informe así general, lo van a catalogar por la fecha, el barco, la fecha en que se atracó, que era la mercancía, el propósito del desembarco, ¿cuál era? ¿Era sencillamente protocolar o era llevar alguna mercancía? Todo eso debe estar ahí. No, pero definitivamente el siglo XIX está más que demostrado que había muchísimas cosas pasando, muchísimas conspiraciones. Esa Torre del Viejo, que es una sociedad secreta, no era la única. Tenía presencia en varios pueblos de Puerto Rico. Teníamos a los masones, teníamos a Ramón Emeterio Betances con el Partido Revolucionario Cubano y el ala de la sección de Puerto Rico. Tenía los intereses suramericanos que querían... Los masones siempre van a ser un vínculo de comunicación entre sociedades y grupos siempre. Así es que en el Castillo San Cristóbal, pues obviamente de por sí era un lugar de reuniones de masones. Así es que Es más, se los voy a regalar. El historiador que vaya y escriba el libro. Y traición en Puerto Rico del siglo XIX. Mi pana, usted va a ser chavo con cojones. Si lo bueno, sabe vender. lo importante es que la información se divulgue, porque acuérdate, esto es una cadena de Ripley. Un tema te lleva al otro. Sí. Pero ¿qué más nos puede decir de estas fortificaciones en el centro de Puerto Rico? Mira, no sé si se pudiera proyectar la imagen, no creo, ¿verdad? Que se Yo lo pueda, pongo en la porque edición, no se preocupe. en la edición, porque la imagen ahí es que podríamos analizar bien cómo es que le calcula la efectividad que podría tener esos anillos, que no son anillos porque es cuadrado, pero es que él le llama anillo a lo que él diseñó originalmente en la ciudad de Amberes, en Bélgica. Pero él calcula en las instrucciones que él da, porque es casi como un tratado, él establece que cada cuartel debía de estar a cierta distancia de días o de horas, ¿no? De uno a otro. Y que también había diferentes categorías. Había cuarteles de primer grado, de segundo grado y tercer grado. El grado lo determinaba el número de soldados que iban a estar ahí apostados, porque podían haber cuarteles de hasta 100 soldados, pero otros podían haber 50, otros podían haber 25. Entonces, eso quería decir que era un cuartel principal, un cuartel secundario o un cuartel terciario. Encima de eso, él toma la topografía, pero bien en mente, y la localización de esos cuarteles iba a depender de la topografía. Por ejemplo, él dice, se tienen que aprovechar todos los ríos, los bosques, los puentes. ¿Por qué? Porque esos son obstáculos de bloqueo. Si una invasión se tiene que enfrentar a un puente, el cuartel va a volar el puente para que no puedan cruzar y avanzar. Entonces ellos analizan todo, es que hay un estudio topográfico de toda la isla donde ellos tienen identificado todo puente o todo redín, porque igual podía funcionar como un puente, porque en lo que los soldados bajaban y volvían a subir, les daba tiempo a ellos a dinamitar o ellos atacar, bloquear. Entonces para ellos significaba eso era parte de la defensa. Si el terreno tenía árboles, eso los cubría, les daba tiempo para ellos cubrirse, sobre todo de noche. Entonces, él analiza todo eso, cómo se podía utilizar para beneficio de la defensa toda el paisaje natural que bordeaba esa área. Entonces, eso es una cosa, yo entiendo que es genial. Tú utilizar la topografía naturalmente como está para beneficio de la defensa y saber que, mira, allí hay que sé yo que un platanal que nos va a tapar y el enemigo no nos va a ver. Nosotros estamos detrás del platanal y cuando llegue a este punto, ahí los vamos a sorprender. Y además, si queremos comunicarnos entre este cuartel y el otro, por detrás del platanal no nos van a ver. Hay una serie de elementos que son tan sencillos, pero que son tan efectivos e importantes a la hora de defensa, donde ellos sencillamente no están inventando ninguna tecnología, están utilizando lo que hay. ¿Ya? Sí, sí, pero eso es milenario. Ese conocimiento táctico y militar Bueno, viene de Sun Tzu. sí, sí, el arte de la guerra, pero no, eso
versus construirte un castillo abaluartado, ¿cuánto tiempo hubiese tomado eso? Y encima obsoleto, porque ya la fortificación abaluartada no contrarresta la artillería moderna. Entonces, que eso se aplicara aquí en la isla, a mí me parece genial y único. Yo no lo he encontrado en Cuba, que es la contraparte de Puerto Rico, donde nosotros nos intercambiamos los ingenieros, déjame decirte. Muchos de los ingenieros que trabajaron en el sistema de defensa de Puerto Rico, inclusive en obras de carácter público, porque cuando se dejó de construir fortificaciones en Puerto Rico, en San Juan, los ingenieros militares, pero no tenían trabajo que hacer y empiezan a construirlas, son los que construyen las obras públicas. Entonces, muchos de ellos o de aquí pasan a Cuba o de Cuba pasan aquí. Y tenemos los mismos ingenieros trabajando en ambas islas. Pero yo no he visto en todo, nosotros llevamos un proyecto ya 4 años trabajando con el sistema defensivo, una comparación, un proyecto comparativo entre el sistema defensivo de la isla de Cuba y la isla de Puerto Rico, y eso no lo hemos encontrado allá. Wow. O sea que eso pues estamos casi ya a punto de terminar, es un libro que va a salir, estamos ya casi a punto de sacarlo y hasta la fecha no ha aparecido ningún indicio de algo similar en Cuba. Hablando de libros, ¿tiene alguna actualización del libro sobre los Antonelli? El libro de los Antonelli ya se entregó, está en los castillos, está en los castillos. Yo estuve afuera un mes y estoy esperando mañana, que es lunes, para ver si ya está dentro del sistema, que la gente lo pueda comprar para entonces anunciarlo en los medios. Pero ellos tienen, los libros se depositaron en el Castillo San Cristóbal y cuando ellos lo pongan a la venta, estará de venta en los dos, tanto en el Morro como el San Cristóbal, porque es el mismo sistema. Y lo que estoy esperando es que me digan que ya está en el sistema, que la gente lo pueda comprar. Qué bueno, porque cuando salió el episodio anterior, por lo menos 3 personas me escribieron diciendo, Sí, ¿dónde se consigue ese libro? Y yo le dije, hermano, sí, lo sí, siento, pues no está. igual yo también he recibido muchos correos, pero yo he estado entre y sale y no he podido dar seguimiento, pero antes de irme a la última misión de trabajo, que fue hace un mes, eh, se entregaron allí en el Castillo San Cristóbal y están allí. Pero yo sigo pensando que la persona que haga una investigación sobre el esfuerzo de inteligencia previo a la invasión norteamericana en Puerto Rico, esa persona va a hacer un palo de investigación porque es que ni siquiera estamos hablando de probar la existencia. No Mira, sabemos qué ocurrió. Lo que pasa es que no sabemos cómo. Los detalles no los bueno, sabemos. es que no fue solo, o sea, Whitney solamente fue uno de los muchos, porque en Cuba tenemos fotógrafos, también para el 1998 el Smithsonian. Ujú. Yo participé en una exhibición, un estudio y fotográfico, pero análisis de una fotografía una exhibición fotográfica sobre fotografías que aparecieron en el archivo del sótano del Natural History Museum del Smithsonian. Eran de los fotógrafos que se enviaron a Cuba y que documentaron el Maine, el incidente del Maine. Entonces a mí me tocó trabajar a Helen Gardiner, esposa de un militar, su colección que ella donó, que la nieta donó al Smithsonian. Y ahí había parte de información de la guerra hispanoamericana. Y el esposo era Ralph Allen, un militar a cargo de Fort Brooks en San Juan. Y ahí ya se analizó a Freeman, que fue el fotógrafo que documentó la parte de la guerra de la explosión del Maine en La Habana. O sea que no solamente fue Whitney fue destacado a Puerto Rico, pero hubo otros también. ¿Cómo se llama la parte de la frente de la embarcación? La proa, Sí, pero estoy hablando del ornamento de metal que se ponía. ¿Sabes a lo que me refiero? la figura humana eso era barcos antiguos. Ah, creo que lo encontré. Lo que pasa es que yo el año pasado me enteré de que a 3 horas de donde yo vivo está el Battleship Main Monument,
que tiene esa parte de esa embarcación y uno la puede visitar. Estoy Eso hablando, está y se llama The Shield and Scrolls of the Maine, which were recovered from its wreckage in the harbor of Havana, Cuba. Y está allí. Lo tengo bueno. 3 horas. Eso es una mañana. Sí. Tengo que ir para allá y tomar un par de fotos, pero está allí. Yo, wow, yo no sabía, yo tengo a 3 horas de distancia de mi casa una parte de esa embarcación que tan Sí. importante ha sido para la historia de la región y el país donde yo vengo. Y parte de esa investigación que tú estás proponiendo. Ok. Sí que me está queriendo decir que lo haga yo. Sí, no, porque, bueno, tú mismo te has puesto el tema. Pero lo que pasa es que yo me gradué en el noviembre del 2026. Hasta ese entonces yo no tengo tiempo para más nada. Y este podcast y eso ya me toma demasiado tiempo. Bueno, niño, ponlo en la lista y ya está. Cuando llegues allí lo haces, no hay prisa. Eso es a tu paso. Pepino San Sebastián. Sí. Si te fijas, las líneas entrecortadas, Sí. la que empieza por la costera, que es entrecortada. Esa es la que está directamente en los puertos, la que está primera en cualquier contra la primera que se hubiesen enfrentado cualquier desembarco, porque es la costera. Y entonces fíjate que prácticamente coge desde Cabo Rojo. Si vamos a la parte suroeste, desde la esquina de Cabo Rojo hasta la esquina de Maunabo, ahí tienes ya toda la parte sur cubierta. Y entonces, si tú miras los numeritos, yo lo que estoy viendo en un papel aquí, pero tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cuarteles cubriendo de oeste a este la parte sur de la isla. Luego subes en el este hasta, no sé si dice Fajardo, creo que dice Fajardo ahí. Sí. De Fajardo cruza a Loíza y de Loíza San Juan, y entonces ya sigue hasta Arecibo y Aguadilla y baja a Mayagüez, Cabo Rojo y Boquerón, que será lo que dice ahí. Luego está el cuadrángulo interior, hay 3 cuadrángulos, que entonces dice Pepino, ese es el que dice Pepino que tú estás mirando. Abajo dice Yauco, Coamo, no puedo ver bien lo que dice ahí. Calley, subió a Trujillo Alto. Pero ¿y ese San Miguel qué es? Eso tiene que ser un pueblo que le Bueno, es cambiaron que el nombre. acuérdate que hoy en día está Trujillo Alto y Trujillo Bajo, y San Miguel y Trujillo hoy en día están unidos, pero en aquel momento San Miguel era parte. Y luego está el último, es el que quedaría lo que hoy en día sería Orocovis, y entre Orocovis y Ay Bonito, que ahí estaría Ibarros, que se puede ver ahí. El último círculo o anillo, como ellos lo quieren decir, yo lo llamo cuadrángulo porque lo veo cuadrado, que estaría protegiendo el cuartel central, el cuartel principal, donde ellos se acuartelarían y esperarían a que vinieran refuerzos, o fuera de Cuba o fuera de Madrid, de España. Y entonces el cuartel general estaría en Barros. Mira tú tan importante, porque dice que en un momento, obviamente la vegetación ha cambiado, pero en un momento desde Barros, que es una parte bien alta, tú puedes ver la costa norte y la costa sur. Y de hecho, sí, hay puntos en que es así, todavía se puede ver, tú lo puedes observar. Pero me estás diciendo entonces que cada uno de los puntos negros se suponía que iban a ser un cuartel general. No Bueno, un general, cuartel general, acuérdate que pues. general estaría en Sí, el barro. centro. Son cuarteles de diferentes categorías. Primario, secundario y terciario. Y eso estaría dictaminado por el número de guarnición que estaría apostada en ese cuartel. Si eran 100 soldados, pues era un cuartel primario, porque el soldado iba a ir acompañado de la artillería y con todos los recursos de defensa. ¿De casualidad se llegaron a hacer los planos de cada uno o por lo menos de alguno de estos cuarteles? No, este es el plano que existe. Esto fue lo que él propuso, porque es la propuesta. Si esta propuesta de reforma se hubiese aprobado, entonces él hubiese trabajado en cada uno de estos cuarteles, aunque en la descripción, esto va con un manuscrito donde están todas las instrucciones escritas de cómo tenía que ser el cuartel, de qué capacidad tenía que tener de soldados,
y a qué distancia tenía que estar, o sea que todo estaba ahí. Que ellos construyeran el cuartel como ellos quisieran y con lo que tuvieran, eso ya era asunto presupuestario, pero él les está diciendo dónde tendría que estar y cuántos soldados deberían de tener, porque con cada soldado representa un arma, una artillería de defensa. Y eso, Pero es que la tenían mal como quiera. La tenían cuesta arriba, porque es que nada más con el historial de no darle fondos a Puerto Rico y nada más con el historial de no construir bien las cosas o de no construirlas en primer lugar. El momento de la invasión, tengo entendido que muchísimos de estos voluntarios simplemente se salieron de las filas y se fueron. ¿Cómo es que sea? Eso tiene un nombre específico. Deserters, sí, desertaron. desentaron. Y no solamente eso, yo también tengo una página del US Navy en donde hay una sección que yo no la he mirado bien, pero que dice Cable Cutting Operations. O sea, de que estaba como dilucidado como parte de la invasión, cortar los cables que eran los que conectaban a las islas con España, porque a través de esos cables eran donde podían enviar las comunicaciones. O sea que eso hubiese retardado la invasión, o sea, la defensa más todavía porque allá los norteamericanos sabían que cortar esos cables y cortar las comunicaciones era parte de la invasión. O sea, que para pedir refuerzos a Cuba o España, necesariamente tenías que enviar una embarcación y eso se va a tardar un par de días, cuidado, si no semanas. O sea, que esta gente la tenía mala estaba bien difícil que esto se pudiera haber defendido efectivamente. Sí, tienes razón. Pero por otro lugar, estamos hablando de una propuesta que es doable, que es posible hacerla versus construir un castillo. Aún con todo ese inconveniente, vamos a ponerlo así, pero acuérdate que estamos, por ejemplo, en la costa sur y antes terratenientes con recursos de ellos mismos enviar su mensaje y no necesariamente que fuera solamente los militares que estuvieran a cargo de eso. Si se lo dice bien claro, había muchas familias muy de mucho poder y muy destacadas que tenían recursos financieros como para ellos mismos mandar sus cables y ingeniárselas para hacer llegar la información. Ujú, ujú. ¿Es? Ahora, aún así, construir esto era más económico que construir un castillo. Ellos no están pidiendo que se les construya castillo, ellos están pidiendo que se organice. Prácticamente esto es un plan de organización, porque no les está diciendo cómo tenían que construirse los cuarteles, el tamaño del cuartel y que tenía que ser en mampostería y que tenía que ser con esta capacidad y tantas camas. No, es lo que está diciendo es organícense a esta distancia, cuestión de que ustedes mismos internamente tengan la capacidad de avisarse unos al otro, Y ¿entiendes? relevo. Sí, esto es un sistema tan y tan sencillo y es con los recursos que ustedes mismos tengan prácticamente. Es un plan de emergencia, de contingencia, de organización en caso de ataque. Eh, y el cuartel podría ser a lo mejor un cuartel de campaña. Mira, aprovechar una casita que estuviera ahí ya O una casa de caminero. en una casa de caminero y aprovechar lo que estuviera. Un puente, debajo del puente. No, ellos no especifican que se tiene que, la acción que esto requería, acción de construcción, sino más bien de organización, que son dos cosas diferentes y la financiación, el costo va a ser también bien diferente. Bueno, a veces yo me voy en un viaje. Voluntad y organización. Pero aparentemente no había mucha voluntad, ni siquiera, bueno, ni caso le hicieron. Bueno, en el episodio anterior que nosotros hicimos, no sé si recuerda que yo leí una porción del diario de este capitán de Rivero, que él mismo lo dice. Lo dice. Solicitamos recursos a Madrid para reparar unos cañones y Es dijeron que, remitan fondos. no, mira, ¿sabes que Rivero se tardó casi 30 años en escribir su libro? Él Bueno, también él fue, se suicidó. sí, porque él fue muy, muy, muy maltratado e inclusive él fue acusado de traición y no sé qué. Pero él analizó todo correctamente y él no tapó nada. Él dijo, es que los españoles aquí, bueno, realmente no demostraron, se justificaba que, pues, que no había recursos y no sé qué. Pero no hubo, no se demostró o no se ve una intención realmente que había de retener la isla. Ellos reconocían lo importante que era mantener la isla, pero como que no hicieron a lo mejor lo que podían hacer. ¿Entiendes? Pero ese hombre era brillante porque de hecho
En los procesos judiciales de los acusados del barrio Yaurel de la Torre del Viejo, él fue uno de los abogados de defensa. Sí, El tipo y él fue, estaba a otro nivel. mira, él mismo dice, esto es después, ¿no? 30 años después que él se sienta y analiza, pero no solamente de sus memorias, él hizo muchas entrevistas, le tomó mucho tiempo porque él se dedicó a localizar las personas y entrevistarlas. Entonces, él dice que en ese momento pues, de la invasión norteamericana, la guarnición en San Juan era de 18,000 hombres formados por el ejército, de entre regimientos de voluntarios y otros cuerpos de reserva, entre paréntesis, guardia civil. Entonces dice el estado de la artillería. Sobre el estado de la artillería con que contaba la plaza. La plaza es San Juan. Al momento del bombardeo, entonces dice pues que al momento la plaza del fuerte, a los dos castillos, al igual que el resto de la isla, estuvieron desartillados desde el 1797. O sea que hacía 100 años que allí no se ponía artillería moderna. Dice, fecha del último ataque inglés a la isla, o sea, hacía 100 años, hasta el 1896 en que se instalaron algunas piezas propias solamente para el combate cercano, no para un ataque de mar, pero ineficaces a distancia contra acorazados. Y continúa y dice que la isla tenía pedidos algunas piezas Krupp y Nordenfeld, lo cual pero que nunca llegaron. O sea que había la intención y habían pedido y había negociaciones, pero nada sucedía, nada sucedía. Todo se quedaba sobre papel excepto la grúa. Y la grúa esa a mí me consta porque hay bastante documentación de diseños y planos, inclusive el camino que se tuvo que mandar a construir desde el muelle de San Juan, bordeando todo el área de la Puntilla y subiendo por la puerta de San Juan, o sea, la parte interna, y por parte del Campo del Morro para poder construir el camino por donde iba a llevarse esa grúa que se tenía que instalarse en el Castillo del Morro para que esa grúa levantara el tubo del cañón. Ok. Y se quedó todo en eso. El cañón nunca llegó, pero está hasta el proyecto, el diseño de la grúa, imagínate tú. Entonces, con relación a la guarnición. Dice, confirma el estado de desatención del cual hemos visto repetidos los reclamos. Dice que nunca hubo un tiro formal de la escuela de práctica por temor a gastos, ni mucho menos equipo balístico alguno, y que de los pocos obuses con que contaba la plaza no había pólvora reglamentaria. O sea que allí no se practicaba, allí Era no había, teoría. Mira, en no caso había, de... Esto es lo que hay que no, hacer. no había entrenamiento. Los soldados, pues, si les tocaba defender la plaza, ni tenían pólvora, ni sabían cómo disparar. O sea, no iban a dar con el blanco porque era la primera vez. Hasta donde usted conozca, ¿cuál era el estado burocrático del gobierno? O sea, ¿cuán burocrático era? ¿Cuán pesado era? Mira, por todos los informes que hay, porque existen, o sea, decenas de documentos, la media es el gobernador pidiendo urgente, casi suplicando ayuda para actualizar el estado de las fortificaciones. Y la respuesta, si llegaba a los meses o al año, era lo mismo, que no había fondos, pero que ellos entendían y reconocían la necesidad, pero prácticamente arrégleselas como puedan ustedes. Que ese es el estado de la burocracia, de sencillamente inactividad de nada, que no había respuesta, no había un apoyo, sencillamente España reconocía que había la necesidad. Los gobernadores, los capitanes generales y todos los que estuvieran al mando a la saciedad repetían, suplicaban que les enviaran los refuerzos y los medios para ellos poder contar con defensa. Y nada, así se Pero, quedaba. pero es cierto lo que usted dice también de que hay que considerar el ángulo de la situación política y económica de la península ibérica en el siglo XIX, que tuvieron varias Sí. revoluciones, varias revueltas, golpes de Bueno, Estado. bueno, la misma España estaba desangrándose, mira, desde la invasión napoleónica, desde de toda la situación que está sucediendo en la península, la pérdida de Cuba, que si vienes a ver, obviamente, la pérdida económica al
no contar con los recursos de Cuba era mayor para la península que la pérdida de Puerto Rico. Cuba producía, Puerto Rico sencillamente era retenernos, porque si no nos retenían ellos, nos iba a retener otro. O sea, tener al enemigo dentro de la casa no es lo mismo que tenerlo desde lejos. Pero esta situación es desde que comenzó nuestra historia colonial. Siempre fue así. La posición geográfica es la que va a prevalecer con Puerto Rico, porque nuestros recursos naturales, pues, minaron ya desde el principio, mitad del siglo XVI. Entonces, nuestro valor se convirtió en valor estratégico de nuestra localización. ¿Ves? Incluso para Luego, los norteamericanos, quienes rápidamente pusieron la base más grande fuera de territorio norteamericano en Ceiba. ¿Fue en Ceiba? Sí. sí, Russell Road, pero Ajá. también pusieron Fort Brooks en el viejo San Juan. Sí, la Segunda Guerra Mundial. Los castillos se convirtieron en Fort Brooks y el Southern Command se estableció en la ciudad de San Juan. Ahora, eso era ya respondiendo a que Puerto Rico tenía que proveer el apoyo inmediato en caso de ataque o de amenaza al canal de Panamá. Y de eso, el amigo, que saludos a él, que escucha este podcast fielmente, doctor Carlos Carrero, él hizo un libro sobre la militarización de Aguadilla y él menciona cómo esa base aérea de Aguadilla se destacó un cargamento, se destacó un cuerpo de aviones para defender el canal de Panamá en caso de ataque. De hecho, Ahora, la pista ajá. de Aguadilla siempre fue la más grande del Caribe. Hoy en día no está en uso parcial comercial, pero esa era la pista aérea más grande del Caribe. Y Puerto Rico, desde el punto de logística militar, era el first responder hacia el canal de Panamá. Ujú. Sí, está inmediatamente arriba. Y estamos naturalmente protegidos. Pues a eso pues se ha reducido prácticamente la razón por la cual la retención de la isla. Y también pues, claro, si lo vamos a ver desde ese punto de vista, no es que yo lo esté justificando, estoy tratando de analizarlo, ¿no? Ujú. Pues obviamente no requiere, no obliga a una inversión, sino solamente a una retención mínima. Y eso es lo que se estuvo haciendo en los castillos desde comienzos del siglo XIX. O sea, las reformas militares que se dieron en el 16 con los Antonelli, tomando en cuenta el estado tecnológico y económico del siglo XVI, la inversión que se hizo en construir esos castillos fue monumental. Claro, obviamente a base del situado y de sacárselo a México y a Cuba, pero se hizo una gran inversión en esta islita. Y después se repite en el 18, que fue la última reforma que se hizo y le efectuaron ingenieros irlandeses al servicio de la corona española, que fue las famosas reformas del 18 que las dirigió Alejandro O'Reilly con otros, Tomás O'Daly y otros más que se destacaron, pero esos fueron inversiones monumentales que se hicieron. Y después de ahí, 100 años después, para 1898, gritos pidiendo ayuda desesperadamente, que las fortificaciones están cayéndose en pedazos, porque lo que se está haciendo son reparaciones de urgencia. No se les ha dotado de tecnología moderna, que era lo que prevalecía en ese momento. Y se pedían, hay informes de muchísimas páginas escritos con mucha tinta, pero lo dice aquí Rivero, los obuses, los cañones nunca llegaron. Yo me atrevo a apostar que el que busque también otras instancias de invasiones foráneas a Puerto Rico en el siglo XIX va a encontrar unas cuantas, porque ahora mismo ese de 1825 de unas embarcaciones con insurgentes venezolanos entrando por Aguadilla fue sorpresivo para mí, pero me atrevo a apostar que no fue el único. No, Tuvieron pero, que haber unos cuantos más. pero si el tráfico de presos políticos del Caribe hacia Ceuta, que dice a ti que había gran actividad de sedición aquí.
Y a lo mejor, pues, las autoridades no podían dar con tanto tráfico, pero hay una cantidad de presos políticos que iban del Caribe a Ceuta. No todos tenían que necesariamente parar en Puerto Rico, pero es que hay una cantidad también sustancial de ellos que venían a Puerto Rico que da indicios ya de que había una cantidad que los españoles no daban abasto con tanto sedicioso. A lo mejor se les escapaban unos cuantos. Ujú, Y no ujú. solamente eran de Puerto Rico, eran de Cuba y de Venezuela. ¿Es? Eso nunca cesó, eso continuó. Eso que usted mencionó de los irlandeses, eso me hace pensar en la globalización. Porque si nosotros miramos a los irlandeses y miramos a los Antonelli, eso vendría siendo el equivalente a un gobierno estatal de hoy día contratar una empresa internacional para un proyecto. O sea, la globalización y el conocimiento que esta gente tenía, del expertise que tenían estos otros que estaban bien lejos, pero o los podemos contratar para que vengan. O sea, esto es un nivel de comunicación que mucha gente ignora. La, la, la fortificación abaluartada llegó a América con los europeos. Eh, Antes de la llegada de los europeos, o sea, en caso de Puerto Rico, la llegada de los españoles, aquí no había fortificaciones, aquí no había castillos. No tenemos la evidencia, no construían con cemento, ni con mampostería, ni con ladrillo, ni nada por el estilo. Construían con materiales orgánicos y de eso, obviamente, no, hoy en día no queda nada. Si trabajaban con la piedra, queda lo que trabajaron en piedra que tallaron. Pero si ellos no tenemos certeza de que ellos nunca se les ocurrió construir una estructura con funciones defensivas con piedra, y si eso hubiese sido así, tendríamos una evidencia de que antes de los españoles aquí había ya estructuras defensivas. Sí, a mí me consta que en la descripción de la bitácora de Colón, cuando él hace la descripción de Puerto Rico, que él describe lo que él ve, él menciona y había una torre, este paisaje que él menciona la vegetación florida y así exuberante y con unas torres me parece que utiliza la palabra de avistamiento, por lo menos la traducen así. Ujú. Una torre de avistamiento quiere decir de vigilancia. Probablemente los taínos estaban velando a europeos, estaban velando a indios caribe o estaban velando otros taínos de otras regiones de la isla, porque sabes que había peleas entre ellos. Pero el hecho de que se describe una torre de avistamiento, eso quiere decir vigilancia, quiere decir que había algún tipo de actividad eh, de que de alguna manera ellos estaban pendientes de ver quién venía. Ahora, eso sería un tema que siempre lo tengo ahí esperando. eh, Investigar si en la documentación, que ya estamos hablando del siglo XVI, eh, hay alguna otra descripción que sea más clara y más precisa de ese tipo de estructura, porque que ellos llaman torre. No, eso de los llamados taínos es otra cuestión también controversial. Se sabe de la existencia de grupos diversos y se sabe de que muchos de estos grupos peleaban entre sí. Yo tuve una conversación con una arqueóloga marina, Isabel Rivera Había, Collazo. sí, había evidencia, o sea, era una sociedad bélica, eso está reconocido. Por lo tanto, había ataque y defensa. Ahora, desde el punto de vista estructural y de arquitectura, sí lo hubo, que estoy segura que tiene que haber habido algo, pero como los materiales que se utilizaban en ese momento eran orgánicos, no nos va a quedar nada de eso. Y no hay un escrito. Podría ser que alguno de los franciscanos, misioneros o jesuitas dejaran algún escrito, alguna descripción. Eso sería fantástico buscarlo. Bueno, yo sé también que yo hablé con una arqueóloga subacuática mexicana que me habló del descubrimiento de un plato de oro que se encontró en un cenote en el Centroamérica, que ilustra un ataque anfibio, que obviamente anfibio que viene del mar, pero que ellos no saben identificar a esta gente que está viniendo del mar. Y yo le dije, bueno, pero no pueden ser antillanos. Y ella me dijo, bueno, esos son hipótesis y suposiciones, pero no lo podemos probar.
Pero ciertamente es una posibilidad. Esta gente estaban todos peleando entre ellos también, normal. Pues ellos tendrían su sistema defensivo ya ajustado a los recursos, los materiales con los que existían alrededor de ellos en ese momento. Y solamente tendríamos una de las formas que podríamos, si es que queda algún vestigio de eso, sería a través de un recuento, de una crónica, de una narrativa de algún europeo que se haya ocurrido sentarse y escribir sobre eso. Interesantemente, ¿usted conoce sobre unas fortificaciones en Chile, en Yumbel, que son como con unas torres que se construyeron para defenderse y también invadir el territorio mapuche? Mapuche, sí, los mapuches eran, sí, era una sociedad muy bélica también, pero tenemos la ventaja de que esa sociedad de mapuche duró más que lo que duraron nuestros taínos, por lo tanto, hay evidencia más reciente y que se puede todavía investigar. Mientras que, o sea, los taínos ya o desaparecieron, yo no diría que desaparecieron, pero eh, como grupo, a mitad del siglo XVI, eso no hay forma. Por lo menos en los documentos, las narrativas de los misioneros, de los religiosos, que eran los que se sentaban a escribir, porque estaban suficientemente educados para escribir. Todavía no hemos encontrado ese documento así de ese tipo, por lo menos aquí en Puerto Rico, que diga, pues, digo, esto soy yo aquí dejando la mente correr, pero que diga, en Caguana, pues tenían habían unas torres con que ellos vigilaban de dónde venían. No, no hemos encontrado nada por el estilo. No descartamos, pero tampoco podemos asumir que algo así existió. No, todo esto es bien interesante. A veces yo me voy en un viaje y yo digo, si yo tuviera una máquina de tiempo, a lo mejor hubiese sido un oficial militar o algo. Yo me imagino que todos los que estudiamos historia hemos tenido ese tipo de pensamiento en algún momento. Si tú tuvieras una máquina del tiempo, yo te pediría que me la prestara. Bueno, bueno, pues ya aprendimos finalmente de las susodichas fortificaciones del centro de Puerto Rico. Es un documento bien interesante porque fue basado en un hecho real de defensa europea en una ciudad destacada donde hubo un evento bélico de gran importancia de la Primera Guerra Mundial y que fue exitoso. Y el hecho de que eso se aplicara aquí en Puerto Rico, quiere decir que puede hacer que se aplicaron muchísimas otras cosas más y que se quedaron en el tintero y que no ha llegado a nosotros, porque esos documentos que aparecieron en el Archivo Militar de Madrid no quiere decir que es todo lo que se produjo. Son documentos que nos llegaron, pero hay muchos documentos que faltan. ¿Ves? Hay muchos documentos que están salteados, que se nota que faltan documentación. Recuerda que la historia de nuestra memoria escrita está bien interrumpida. Con el cambio de soberanía, los españoles se llevaron lo que pudieron, pero no se llevaron todo. Y segundo, cuando se llegó a España, eso se fragmentó, eso se dividió. Documentos fueron partidos o fueron dispersos por las razones que fueran a diferentes lugares. En España no todos los documentos relacionados con la historia de Puerto Rico están en un solo lugar. Hay parte aquí, parte allá, hay parte allá, y España tiene muchísimos archivos y bibliotecas, no tiene uno solo. El Archivo General de India no es el único archivo que existe, es uno de los cientos archivos y bibliotecas que existen donde hay documentación de Puerto Rico. La gente se dice normalmente que todo está en el Archivo de India. Eso tiene una parte. Hay otros documentos de otros repositorios que tienen tanta o más documentación que el Archivo de India. Si vas a buscar del siglo XVI y hasta XVII, pues es un archivo principal que tú buscarías. Pero si estás buscando del XIX, lo más lógico es que ahí no esté, que estén en los archivos y bibliotecas que pertenezcan al Ministerio de Defensa. ¿Ves? Y entonces, ¿qué pasa? Pues nuestra historia está fragmentada. En un momento, en los años 30, el Archivo General de Puerto Rico se quemó.
Oh, wow. Sabemos que se perdieron documentos. También sabemos que para esa época se solicitaron a España que enviara de regreso a Puerto Rico nuestro acervo documental y que sabemos que varias cajas se enviaron, pero accidentalmente se enviaron a Cuba. Y allí estuvieron meses. O sea, si eso llegó completo, no sabemos. O sea que nuestra documentación, nuestro acervo documental, lamentablemente se ha ido perdiendo por diferentes razones, negligencia, accidente, naturaleza, de Sí, esos todo. que llegaron allí a Cuba, ¿todavía están allí? Bueno, se supone, según hasta donde tengo entendido, parcialmente se redirigieron y finalmente a los años llegaron aquí, pero estuvieron maltratados por el clima porque estuvieron a la intemperie por unos cuantos meses. O sea que si tenemos algo, somos, pri- somos afortunados. Eso me recuerda un revolú que hubo hace un par de años atrás, creo que fue el alcalde de Moca que tenía unos vagones llenos de documentos de la alcaldía históricos y el tipo lo que estaba haciendo era botándolos. O sea que a esa lista hay que añadirle también ignorancia. También, porque acuérdate que estas disciplinas, que son disciplinas orientadas o el servicio de patrimonio, son recientes de este siglo también. Y, por ejemplo, la archivística, desde el punto de vista de patrimonial, no se le daba la importancia antes como se le da ahora. Es, Yo voy a tomar cursos de archivística y de digitalización como parte de mi maestría en historia pública. pues eso es bien importante porque tú nunca sabes. Mira, en Puerto Rico tenemos huracanes, pero en Estados Unidos tienen tornados. Tú nunca sabes. La persona está en la misma casa, tenemos acervo histórico. Toda la familia tiene fotografías de sus antepasados, de su niñez. Eso es un acervo histórico familiar. Mm. Y tú no sabes cuándo va a haber un desastre en tu casa, un tubo roto o un fuego o un robo y pierdas tu acervo, tu historia familiar. O sea que desde el punto de vista personal hasta comunitario, eso es importante, tiene uso. Bueno, lo último en la historiografía de 1898 que yo he conocido es unas publicaciones relacionadas a una mirada crítica de España durante esa guerra. Hay una publicación del 2023 de tres autores que se llama La luz sobre la guerra de 1898, escrito inédito y proscrito por Ramón Auñón, ministro de Marina. No lo he leído, no lo he visto. Hay otro también de yo no estoy claro si el tipo es historiador, fue oficial militar del ejército de España, pero yo vi el libro y hay unas cosas ahí que están interesantes, pero hay otras que me suenan más a teorías de conspiración. Pero ciertamente hay una nueva tendencia de tratar de culpar la ineficacia del esfuerzo bélico español durante la guerra hispano-cubano-americana, de tratar de culpar a traidores internos y a espías internacionales y que como que tratan de quitarle la responsabilidad a la ineficacia que el mismo ejército tuvo, que está más que evidente. Eso es lo que se está viendo ahora mismo. Ellos le están echando la culpa a los liberales españoles del siglo XIX, le están echando la culpa a espías británicos, a los masones, y como que, y ok, ¿y la responsabilidad propia dónde está? No, no, es que nosotros teníamos un gran ejército y nosotros teníamos una marina que competía con la norteamericana. Lo que pasa es que tuvimos traidores en nuestra casa que tomaron decisiones para que nosotros activamente o de forma consciente perdiéramos ese potencial y esa fuerza. Eso es lo que es lo último en la Pues historiografía. eso son historias matizadas desde el punto de vista de que el escribe ya tiene claro, preconcebido lo que él quiere defender, ya sea por razones patrióticas o cualquier otra razón eh, que justifique ese matiz que él ya preconcebido que él le quiere dar a la historia. Pero una historia donde se analicen los documentos tal y cual son, no se disfracen ni se interpreten, sino que se presenten tal y cual son, que ellos mismos hablen. Esa parte, pues falta también. Y un tema como la guerra hispanoamericana que se repite, se repite, se repite, se repite, su estudio, pero aún así falta el análisis de los documentos. Y con los documentos que hay, tú sabes los que faltan. Tú mismo lo dijiste. Si hay informes
informes españoles que digan de ese desembarco y de esta cena con Betance. Pero entonces sabemos que tiene que haber un documento norteamericano. Eso estaría brutal conseguirlo. Nosotros, uno del primer libro que yo publiqué hace bastantes décadas ya con una colega que siempre apreciaré muchísimo, que en paz descanse, fue sobre el ataque inglés, el último ataque inglés al Caribe español de 797. Y en la investigación consistió en lo siguiente: nosotros nos movilizamos a los archivos de España y recopilamos toda la documentación producto del gobierno español sobre el ataque inglés. Ya tú sabes que ellos lo pintaban como que eso fue un evento heroico. Y nos fuimos a los archivos de Inglaterra y recopilamos toda la documentación según fue generada por las fuerzas inglesas. Y es que los números no machaban, no había forma. Los españoles exageraban los números por ciento y los ingleses daban un número diferente, tanto de las bajas como de las embarcaciones, de todos los recursos. No coincidían. Claro, porque la historia se escribe matizada. Yo tengo un episodio de 3 horas y pico sobre la invasión de Cuba de 1767, creo que fue, no, 57, por ahí, con el historiador militar Pablo Hernández González. Pero yo definitivamente voy a ver si le sigo la pista a esta supuesta embarcación norteamericana que llega a la bahía de Mayagüez y cuyos oficiales se van y cenan en la casa de un tal Ramón Emeterio Betance. A lo mejor hay Bueno, algo ahí. pues probablemente ya estaban en la lista de Whitney identificados. Interesante. Bueno, vamos a ver. Muchísimas gracias por otro nuevo episodio, por otro fantástico episodio, doctora Milagro Flores Gracias Román. a ti, Ramón, por la invitación. Yo pues encantada y siempre disfruto mucho la conversación y también tus preguntas siempre, porque le añade un ángulo nuevo a los temas. Bueno, muchísimas gracias nuevamente. Seguiremos en contacto. Ya saben, pueden conseguir el libro próximamente en el Castillo de San Cristóbal y en el Morro. Y nada, esta ha sido una nueva edición de Archipiélago Histórico. Hasta Muchísimas gracias. la próxima.